Ahora sí, pues muy buenas noches, compañeros y compañeras teólogos. Espero que esta semana haya sido muy, pues bonita en el sentido de que estuvieron preparando para algunos, pues un sermón más, digamos, pero con la modalidad de que aquí va a ser pues mucho más breve, como el joven Joel y no sé, Ariel también ya que también ya han predicado y seguramente más compañeritos de aquí. Para otros, pues es su primera vez y que bueno, pues todos tenemos una primera vez y yo como les decía y se lo sostengo, o sea, no se inquieten, simplemente esto yo lo considero hoy como un fruto de nuestro módulo. Hace 4 semanas comenzamos con nuestro curso, con nuestro módulo, muy ilusionados. Hemos visto pues algunas cosas que ya sabíamos, otras a lo mejor no las habíamos escuchado, pero pues aquí estamos hoy, ya después de 3 sesiones. Esta sería pues la cuarta sesión donde ustedes van a tener esa oportunidad de pues llevar a la práctica lo que han aprendido. Quisiera yo comenzar leyendo la parábola del sembrador, como, mm, sí, pues anunciando pues lo que ya Jesús a su vez nos decía, cómo la palabra a veces encuentra terreno, pues bueno, a veces se encuentra terreno pedregoso. Sin embargo, el sembrador, pues él echa la semilla, ¿verdad? Y a veces donde parece que no va a haber granos o sí, o milpa o cosecha, curiosamente es donde hay. Entonces, bueno, pues voy a comenzar leyendo la parábola del sembrador. La voy a tomar de Mateo capítulo 13 y pues ahí los versículos que siguen. Entonces, parábola del sembrador, para ir abriendo camino a esta sesión de homilías. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán.
porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco porque por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Pues muy bien. Hoy, como ya estábamos hablando, vamos pues a concluir, yo digo satisfactoriamente, nuestro módulo de homilética, de sermones, de prédica. Por tal motivo vamos a disponernos. Yo los felicito por estar hoy aquí. Mm, yo veo que sí hay una diferencia, ya es una gran diferencia, el que no estemos físicamente, porque estamos, sí, virtualmente y nos van a escuchar y nos van a ver, pero físicamente no solamente miran del pecho para arriba, sino que nos miran todos y estamos temblorosos o lo que sea. Sin embargo, eso no es lo más importante. Ya, eso lo venimos diciendo de la primera sesión. Lo importante es que nosotros seamos ese medio, ese instrumento, lo más dócil, lo más limpio posible que podamos para que la palabra de Dios, a través de nosotros, una vez que la hemos asimilado, la hemos comprendido, y quizá alguna parte no la comprendemos bien porque es la palabra de Dios que nos rebasa, pero vamos, por eso nosotros sí hemos investigado en comentarios bíblicos, en estudios, en meditación de rodillas. Para mí eso sería lo más importante. Y claro, ya lo decíamos, si alguien tiene mucha cultura, incluso retórica, qué bueno, eso lo está poniendo al servicio del evangelio. Entonces, pues ya sin más preámbulos, porque el tiempo corre, vamos a disponernos con mucho respeto deje acepto aquí. Vamos a disponernos con mucho respeto a escuchar a todos los compañeros. Fíjense qué honor que se nos concede hoy predicarles a nuestros compañeros. Todos vamos a recibir la palabra de Dios a través de nuestros compañeros. Y les decía, si alguno quiere decirle algo al finalizar el compañero, felicitación, o alguna sugerencia incluso, ¿verdad? Pues se vale, ¿verdad? Como les había dicho, el tiempo, puesto que somos bastantes, vamos a dejarlo de 5 a 8 minutos. Y bueno, es más, si nos prolongáramos poquito más de las 2 horas, ahorita estamos aquí 12,
Pues pienso yo que no pasaría nada, pero tampoco sin excedernos demasiado por respeto a, pues a ustedes, al tiempo de todos. Entonces, bueno, a ver, entonces, si gustan, no sé si gustan que tomemos el orden de la lista como aparece en Escuela en Red, ahí en nuestro módulo. Sería el joven Joel Antonio. Sí, sí está listo pues, Joel Antonio, para que comenzara usted. Creo que sí, como lo dije, no preparé si vamos a reciclar lo de ayer, pero sí, claro que sí, estamos listos. Claro que sí, sí, para usted es un reto porque pues es que usted predica con todo, me refiero al tiempo, o sea, y aquí va a ser Muy relativamente, breve. sí, Pues sí, va a ser como la décima parte de tiempo, sin embargo, muy bien, y seguramente se preparó para ello y comenzamos pues bueno, a antes de que la, me, nada más una aclaración antes de que me empiece a correr el cronómetro. sí, Bueno, nosotros predicamos expositivamente, es sí, decir, sí, nosotros no preparamos una homilía, aunque sí he llevado cursos de homilética, nosotros no preparamos homilía, sino que predicamos la Biblia en orden. en Vamos predicando orden, los libros en orden, generalmente Génesis o Mateo, etcétera, ¿verdad? Y sí, empezamos del versículo 1 en adelante. Ahora, pues yo creo que nomás les voy a alcanzar a predicar un versículo, pero perfecto. aclaro que esa es la predicación bautista reformada, que generalmente Bravo. siempre es expositivamente. Oh, adelante, usted, lo que preparó, compártanos y muchas gracias de antemano. Sí, gracias, profesor. Entonces, empiezo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí el autor bíblico, el agiógrafo, empieza afirmando una cosa: Dios existe y creó el mundo. Se comió más de 20.000 páginas de discusiones de los filósofos sobre la existencia de Dios, argumentos a favor y en contra. Para el geógrafo esto es una pregunta que no se pregunta, simplemente él dice Dios existe y Dios existe antes de la creación, porque Él es el que crea, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos viendo aquí una expresión semítica. Por ejemplo, los griegos podrían decir Dios creó el cosmos. Y los latinos dirían, Dios creó el universo, pero los semitas no tienen este tipo de palabra, no tenían una palabra equivalente a cosmos, entonces usan estos extremos, ellos seguido usan extremos para hablar. Yo soy el alfa y omega, arriba y abajo, los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó todo lo que está comprendido entre el cielo y la tierra. O sea, Dios creó todas las cosas. Otro acercamiento, a mí me gusta mucho hablar como es el Evangelio de Juan, o las que se acercan y o las que se alejan, ¿verdad? Toca un tema y luego se retira y luego al rato regresa otra vez sobre el tema. En este caso, mi primer acercamiento es ese: Dios es el creador del cielo y la tierra, quiere decir que es el creador de todo. Mi segunda ola sería, al decir que Dios creó los cielos y la tierra, que Él creó el mundo material y el mundo espiritual. Primero crea los cielos, es decir, a los ángeles y a todo el mundo espiritual, y después crea la materia. Ya en el capítulo desarrolla esto de crear la materia, ¿no? Y en la materia, pues nos construye una casa en todo lo que es el relato del primer capítulo de Génesis. Los primeros 3 días, Dios prepara una casa para el hombre, y el día cuarto, quinto y sexto, ya crea los animales y al hombre para que ocupen esos espacios. Lo cual a mí me habla de un Dios de orden. Ese es lo que yo siempre he tenido y creo firmemente. El Dios de la Biblia en el que yo creo es un Dios de orden y es un Dios que con mucho amor nos preparó una casa, ¿no? El siguiente acercamiento, al decir que creó los cielos y la tierra, pues nos dice que ha preparado todo lo que es la vida espiritual. Creó a los ángeles primero y luego creó lo material, pero en medio crea, al final de su obra, crea un ser que es mitad espíritu y mitad carne. Es el hombre. Nosotros somos esa bisagra entre el mundo espiritual y el mundo material. Es nuestra realidad. Yo siempre me encanta Génesis y me encanta este primer versículo que me habla de un Dios creador, porque después veo programas de científicos que constantemente me están hablando de que el universo tiene
13,8 mil millones de años y me hablan de Hubble y me hablan de la radiactividad espacial. Luego me hablan de una galaxia que viaja a 784 mil kilómetros por hora y que tarda 200 millones de años en dar una rotación sobre su propio eje. Y mucha gente piensa que este relato no coincide con el mío, con el relato de Génesis. Y yo les digo, yo puedo aceptar cualquier relato de la creación del mundo y del origen del universo. O sea, mi cosmovisión acepta cualquier camino que haya preparado Dios. Lo que mi cosmovisión jamás va a aceptar es un universo sin creador. Para mí el universo siempre debe tener un creador. Yo veo en el primer versículo de Génesis a un Dios que es creador y creativo. Un Dios que tiene muchísima imaginación para hacer las cosas y además un gran poder creador. El verbo que se utiliza aquí es bara. Hay verbos que se pueden utilizar para crear y los puede ser el hombre y Dios, pero bara es un verbo exclusivo de Dios, solo Dios puede ser sujeto de este verbo. Quiere decir que es una creación ex nihilo. Esta es una parte que me encanta, ex nihilo o ex nihilo. Es decir, Dios crea el universo de la nada. Muchas culturas tienen relatos de la creación del mundo. Los mismos babilonios, los cananeos, los mayas, pero casi todos sus relatos hablan de seres mitológicos o de una variedad de dioses que crean el universo con materiales preexistentes. Hay un relato que dicen que matan a un cocodrilo espacial y con los restos hacen el universo. Un relato azteca dice que para crear el sol, un dios se tuvo que aventar a una hoguera. Pero el relato de Génesis quita todos esos seres mitológicos y por lo tanto todo lo que es superstición y nos pone un Dios creador ex nihilo, de la nada. Es una de las cosas que me encantan de Génesis. Por eso creo que el relato de la creación bíblico es superior a los otros relatos que he leído y conocido de otras culturas, ¿no? Por eso me encanta este relato. Y aunque nada más quería predicar versículo 1, voy a hacer mención al versículo 26 y 27 del Génesis 1, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sabemos que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Bueno, en el Nuevo Testamento Cristo tiene su cuerpo glorificado, pero en Génesis Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Entonces, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere al cuerpo, sino que lo hace espíritu. O sea, el ser humano no tiene alma y esa es la parte que es igual a Dios. Y además, la parte creativa. Dios nos ha concedido, guardando toda proporción y sin caer en herejías, que nos ha hecho copartícipes de la creación. Nosotros, así como Dios es creativo, Dios nos ha dado creatividad y por eso el hombre puede diseñar aviones, puede diseñar inteligencia artificial, barcos. Esa es la parte que Dios nos... ¿Lo perdimos? Ya Eh, no se escuchó, se congeló. Creo que se quedó sin señal. Aprovecho para Póngale tacha. darle la bienvenida a nuestros invitados, la doctora y sus alumnos, ¿verdad, doctora? Tampoco la escucho. Ah, bueno, yo termino aquí mi predicación porque para no comerme el tiempo de los compañeros. O sea, nada más hasta ahí. Muchísimas gracias, Joel. Hermosa predicación del Génesis y usted tocó la teología como corresponde a la explicación teológica y también tocó el aspecto científico, teológico y está muy bien porque siempre ese va a ser un tema actual, ¿verdad? Ya ven que en la casa misma llega el estudiante y dice, oye, me dijeron esto allá, que a lo mejor no nacimos como, o la creación no surgió como dice la Biblia. Entonces ya, muy bien, gracias. ¿Algún compañero que quiera felicitarlo o quiera sugerirle algo al compañero Joel? O sea, nos vamos a retroalimentar, maestro. Sí, brevemente yo digo, porque me imagino que sí, o igual la otra vez irá tomando nota y al finalizar, sí, retroalimentar al compañero. No es obligatorio, pero Sí, si alguien... mejor al final para irnos recio. Bueno, perfectamente, muy bien. Entonces, en orden de lista, No, continuaría Dalia Esca Alcarar. ¿Está aquí Dalia?
No, mandó un video. ¿A poco podíamos hacer video, maestro? Yo hubiera hecho uno. No se preocupe, usted ya está aquí y muy bien. Entonces Dalia mandó un video, no me ha llegado el video, Yo pero vi el de Lo Adriana, lo pero subió por WhatsApp. No es, no es ella. yo vi a Adriana, déjame checar. Bueno, yo Luego, vi que alguien subió un ah, video. Dice Adriana. Sí, Dalia, Adriana es de Guadalajara, Dalia está en Monterrey, pero no la veo. No se ve. Hola Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Hace mucho que no te veía. Que Dal- siga Ángel de castigo. Un gusto, eh, Jessy, compañeros y compañeras. eh, muy bien, entonces sigue. Pero Dalia Esca Alcaraz no está aquí. Ah, pues aquí Escalante, no se Dalia ve. Escalante no Va por está. va por abecedario, Eh, eh, profe. por llevar un orden, digo yo, por llevar un orden y no perdernos Dalia Esca Alcaraz. Y Que si no empiece está, Ariel, es con El Ariel. jefe de grupo. ahora si ustedes, Él. bueno, también nada está escrito. Adelante pues, Ariel. Entonces aquí estoy anotando, aquí estoy anotando. Eh, ahora sí que me pusieron, me ganaron el tiro. Eh, Eh, no sé, yo reconozco la forma de exposición de la palabra de los bautistas, ¿verdad? Que es expositiva, pero cuando entiendo que cuando es una prédica, va orientada a un propósito, ¿verdad? Que hay un propósito de lo que yo he preparado. Muchas veces he compartido con todos ustedes que la Ya palabra de Dios, empieza. no la escuché. Bueno, muchas veces he compartido con todos ustedes que la palabra de Dios tiene una validez actual tremenda, ¿verdad? En eso consideramos que es palabra de Dios. No solamente podemos traer los principios fundamentales de la enseñanza y la enseñanza espiritual, sino que es aplicable a nuestros días. Yo quiero retomar un poquito el tema para hacer mi exposición, el tema de este fin de semana, ¿verdad? Que inclusive el nuevo Papa ayer tomó el día de la festividad del Día de las Madres, y empiezo con una anécdota para empezar a dar el tema. Yo le voy a pedir, profe, que cuando lleve el tiempo suficiente me corte porque no tengo el- aquí eh, llevo el cronómetro, no se preocupe, Ariel. un joven rebelde, adolescente, casi joven, tenía muchos problemas en su casa y un día, rebelde al amor de sus padres, decidió irse del pueblo y perderse en la ciudad. La mamá, como siempre, preocupada, a los pocos días fue a la ciudad a buscarlo. Pues buscó en las plazas, buscó en los hospitales, incluso buscó en la cárcel y no lo hallaba. Un día, sentada en la plaza del pueblo, de la ciudad, una persona se le acercó y ella le comentó su pesar. Y le dijo algo que parecía que era una buena idea. Dijo, ponga un mensaje en el periódico. En tal punto, en tal lugar, a cierta hora, ahí lo va a estar esperando. Y se le hizo buena idea y fue y escribió y puso, Pedro, hijo mío, te extraño y te amo. El próximo martes estaré en la central de trenes, ahí te veo a las 4. Y dicho y hecho, a las 4 llegó el martes a la central de trenes. ¿Cuál sería su sorpresa? Que había 10 Pedros esperando. Habla de la enorme necesidad que tenemos muchos de nosotros de sanar esas heridas que vienen de algunos hogares, pero de todos los 10 Pedros que había que tenían esa necesidad de reconstruir la relación con su madre, no estaba el suyo. Al paso de los meses, el hijo volvió en sí y recordó su casa, recordó el amor de sus hermanos, recordó los cuidados de sus padres y sintió la necesidad de regresar como cual hijo pródigo moderno, ¿no? Y escribió una carta a su mamá. Madre, quiero regresar. Te pido perdón por todo lo que hice, por cómo me he comportado, pero quiero saber si me vas a recibir. Ahí a la entrada del pueblo hay un arbolito. Yo llegué en el tren, pon un pañuelo blanco ahí para poder saber si me perdonas. Y ahí iba, ansioso por llegar, temeroso por la respuesta.
¿Cuál sería su sorpresa que en el árbol no había un pañuelo blanco, sino había 100 pañuelos que hablaban del amor de sus padres, que hablaban del cariño de sus hermanos, y ahí estaban todos. Dios ha puesto en la escritura los elementos necesarios para sanar heridas, aquellas heridas familiares, ¿no? En el Decálogo hablamos del cuarto o quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días largos y te vaya bien en la tierra. Y no solamente en Éxodo, sino se repite en Deuteronomio, y el escritor de Efesios lo recuerda, ¿verdad? Cómo poder sanar esas heridas que hay en algunos hogares. Yo sé que aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir lo que el mandamiento dice? Pues es bien básico, ¿no? Porque Dios lo dice. Y cuando Dios habla, hay que obedecer. Y segundo, dicen que es el primer mandamiento del Decálogo con promesa, aunque todos los mandamientos tienen sus promesas. Para que tengas vida y vida en abundancia en esta tierra, dice. Yo sé, y lo hemos platicado muchas veces, que tenemos los recursos necesarios en las Escrituras, el recurso espiritual para poder tener una vida plena, abundante, no solamente en la eternidad, como bien nos dicen nuestros pastores y predicadores, sino en esta tierra. Y yo sé que muchos de nosotros, a través de nuestra historia, hemos fallado. Hemos sido rebeldes cierto tiempo, pero lo maravilloso de este tema es que hay formas para poder regresar al reino, formas para pedir perdón, hay formas para honrar a nuestros padres y así recibir esa bendición. Termino con esto. Todos los que estamos aquí tenemos ya un bagaje histórico y podemos relatar eventos tristes, familiares que nos impactaron. En el año de 1978 mis padres perdieron un hijo de 17 años en la flor de su vida. Lo más irónico de todo es que en un día de campo de la iglesia en la que asistimos. Hay otro texto que yo quiero compartirles a ustedes, dice Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Yo no voy a hablarles de mí porque tengo muy pocas cosas que decir. Yo voy a hablar de ese proverbio que se hizo realidad. En ese momento de tristeza y de dolor, pude oír la voz de mi padre decir esos textos maravillosos de Job: el Eterno dio, el Eterno quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mi madre me dio la enseñanza más grande, sin palabras, que pueda darme, que se refiere precisamente a las Escrituras. Todas las noches, yo tenía 13 años, podía verla sentada a la orilla de su cama llorando y leyendo las Escrituras, leyendo y orando. Y el mensaje, muchos años, yo lo pude entender con la llegada de los hijos y los problemas naturales de la familia. Ella me está dando la dirección que dice el texto. Eliud, cuando se te venga el mundo encima, ve al espíritu de la palabra, pero sobre todo ve a quien la escribió. Yo creo que cada prédica en sí debe llevar un mensaje bíblico y también una invitación. Y esa invitación indudablemente tiene que ver con la figura, con la enseñanza, con la obra, con la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. No hay otra imagen. Él es la imagen del Dios verdadero, tan así que aún estando en su crucifixión, tuvo palabras de amor para su madre. Él, que necesitaba en ese momento el apoyo y el cuidado por su muerte, no dejó a su madre sola. Y eso es algo maravilloso. Yo les invito a dos cosas. Reconcíliense. Dice la Escritura que el Eterno le dio a Jesucristo el ministerio de la reconciliación. Y es el mismo ministerio que tenemos nosotros. Y si no conocen a ese Señor Jesús y no conocen de experiencia personal
pues sería buen momento para que lo tome. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel, que nos contó esta palabra de Dios muy actual y muy aplicable a los eventos del día a día, a veces dolorosos, pero que ahí está la palabra de Dios. ¿A algún hermano en la libertad de los hijos de Dios que quiera seguir predicando? ¿Quién dijo yo? Yo, profesor, para de una vez salir. Sí, Jonathan, Jonathan, muy bien, gracias, adelante. bueno, buenas noches, compañeros. Muy buenas Hoy noches. quiero hablarles sobre un pasaje que ya tengo tiempo que me llama la atención. Está en la carta de los Efesios, capítulo número 4, del versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando leía este pasaje, yo podía entender lo que significa la palabra transformar. Si nos vamos al diccionario, transformar nos referimos a cambiar de forma a algo, a convertir una cosa en otra cosa. En cuanto a lo bíblico, transformar es el cambio total de una persona hecha por Dios, el cual dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para Cristo, reflejando su carácter en todo. Hoy, como sermón o como homiléticamente, hoy deberíamos de hacernos una pregunta, nosotros que estamos o creemos en Dios. ¿Realmente hemos sido transformados? ¿Realmente hemos cambiado nuestra forma de vivir? Mire que cuando leía el libro de la carta de Éfesos, es una carta escrita por Pablo que le hablaba a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra, influenciada por la idolatría. Habría brujas, exorcismos, había mucha filosofía griega, había cultura romana, había judíos, gentiles, y era una iglesia que iba comenzando. Entonces esta iglesia al empezar, pues tenía muchas dudas, tenía quizás muchas formas de vivir, quizás estaban reflejando a lo que ellos vivían antes, a lo mejor todavía no diferenciaban lo que era la nueva forma de vivir. Por eso Pablo les escribía estas cartas y me llamaba la atención eso, cuando decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir? Que dejaran de vivir la forma que vivían anteriormente. Cuando Pablo, él mismo dice, en Cristo nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, esto quiere decir que me voy a despojar totalmente de ese viejo hombre. Por eso hablaba este versículo 22, despojaos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre representa nuestra antigua forma de vivir. Quizás a lo mejor no vivíamos de la manera más correcta, a lo mejor no vivíamos de la manera que Dios quiere, pero a través de esto Pablo los animaba para que quizás a lo mejor ellos se sentían con duda porque era una iglesia que iba empezando. Entonces, ¿qué hacía? Los alentaba a seguir, porque quiera o no, nosotros cuando estamos en el camino de Dios, a veces viene, no sé, desánimo, viene a veces vienen cosas que nos abordan, a veces nuestros sentimientos están bajos, a veces hay depresión, a veces hay cosas que nos hacen volver a lo que hacíamos antes, cuando ahora Dios, realmente Jesucristo nos cambió. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros nos tenemos que despojar de ese viejo hombre. En el mismo versículo, en el versículo 23, dice, renovaos en el espíritu de nuestras mentes. ¿A qué quiere llevar? A que nosotros debemos de tener una verdadera renovación en nuestra vida, pero para poder empezar una renovación necesitamos empezar de la mente. ¿Por qué?
porque todo empieza de aquí. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces el enemigo es el que empieza a atacarnos mentalmente y eso nos lleva a que nosotros hagamos cosas que no queremos hacer o que nos enfoquemos a otras cosas. ¿Por qué? Porque apartamos nuestra mirada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les decía? Renovaos en el espíritu y comienza con nuestra mente. Así que nosotros tenemos que seguir creyendo en Jesucristo y empezar desde acá abajo. Más adelante, bueno, en el libro de los Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación. ¿Esto qué quiere decir? Que no quiero vivir a como vive el mundo, sino que yo voy a cambiar mi forma de vivir por seguir a Cristo. Y ya como último punto, dice, vestíos del nuevo hombre. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, eso habla de un cambio. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, es cuando nosotros necesitamos vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Y qué quiero decir con vestirnos? El que quiera vivir una vida de santidad, una vida más apegada a lo que Dios quiere en nuestra vida. Él no quiere que vivamos como vivíamos antes. Él quiere que realmente nosotros cambiemos nuestra forma, que seamos ejemplo para la sociedad, que seamos ejemplo para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia, que a lo mejor nosotros nos portábamos mal con nuestra familia, con nuestros hijos, que a lo mejor a veces no los alimentábamos bien, a lo mejor nos gastábamos el dinero en lugar de darles una cenita, pues nos lo tomábamos en, no sé, en alcohol o en otras cosas. Bueno, la forma nueva de vivir es realmente yo cambiar. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Como conclusión, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender este pasaje? Que nuestra forma de vivir tiene que cambiar. El que no solamente el que yo diga, yo sigo a Cristo, no sea una fe nada más porque creo en algo, sino que realmente yo creo y yo trato de hacerlo mejor por cambiar mi forma de vivir. Así que hoy es momento de renovados, es momento de renunciar a ese hombre viejo que a lo mejor no lo he dejado, quizás hay algunos detalles que no he cambiado totalmente, pero Dios quiere que nos despojemos de todo. Pablo decía, entrégalo todo, no solamente una parte, no, despojaos totalmente de ese viejo hombre. Así que, como conclusión, hay que seguir cambiando, hay que seguirnos transformando y no hay mejor manera de transformarnos de que nosotros tengamos nuestra vida puesta en Jesucristo. Así pues que buenas noches y espero que les haya gustado este pequeño sermón. No se le escucha, maestro. Sí, perdón. Bueno, es que le apagué el micrófono para escuchar al joven Jonathan. Le decía a Jonathan que felicidades, que una homilía muy bíblica y muy práctica. Brevemente me hizo acordar de cuando los egipcios, cuando iban ya liberados hacia la tierra prometida, se acordaban de las ollas de carne de Egipto y querían regresarse. Así también a veces uno quiere regresarse a la vida que teníamos antes. Pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Para hacer la libertad. Muy bien, gracias. Yo la entendí muy bien y creo que todos. Le decía a Jessica que si Jessica se anima ahorita. Muy bien, adelante. Ok, bueno, queridos compañeros, yo preparé, me gustó mucho el capítulo 5 de Romanos, de donde nos habla el apóstol Pablo, de que ahora estamos en paz con Dios, pero yo quiero resaltar para mí la paciencia y le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartirles esta reflexión que para mí a título personal es una virtud que necesito en mi vida, que es la paciencia. Sobre todo en este mundo tan acelerado donde quiero que todo se consuma al instante y sobre todo como yo lo quiero, me doy cuenta que para Dios es diferente. Para Dios existe la paciencia, que es algo súper esencial.
Y San Pablo, o el apóstol Pablo, en su carta de los Romanos, en el capítulo 5, nos habla de la paciencia que no es pasiva, sino que es una fuerza que nos ayuda a esas pruebas que nos llevan a la esperanza. Entonces, yo les tomo mi prédica, o se las comparto. Este capítulo lo dividí en 3 partes. Del versículo 1 al 5 nos habla de que somos justificados por la fe. Aquí San Pablo comienza diciendo que a ser justificados por la fe tenemos paz con Dios. Ya no hay enemistad con Él. Además, esa justificación nos da acceso a la gracia y nos lleva a una esperanza que nos permite glorificarnos en el nombre de Él, pero sobre todo cuando tenemos problemas, también nos conduce a la paciencia y nos crea una esperanza y un carácter. En el capítulo del 6 al 11 nos habla del amor de Dios demostrado en Cristo. ¿A qué se refiere? San Pablo explica que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y lo demuestra en su gran amor a Dios a través de la muerte del Hijo. Fuimos reconciliados y salvados del castigo. Y en una última parte, que es del 12 al 21, nos habla y me maravilla de cómo transita de lo que es Adán y Cristo, porque aquí nos hace una comparación San Pablo entre Adán y Jesús, y dice que por Adán entró el pecado y la muerte al mundo, pero que Cristo vino a dar justicia y a darnos vida eterna. Cristo es presentado como el nuevo Adán para reparar el daño que hizo el primero. ¿Por qué tomé esta cita bíblica? Ahorita yo estoy en preparación como formadora de terapeuta sistémica en las familias. Yo como terapeuta y psicóloga se me prohíbe combinar esta relación de lo que es la religiosidad o Dios con la psique, con lo que es la mente, ¿verdad? Entonces, tomando a Salvador Minucci, que es el maestro de la terapia familiar, me da la oportunidad de que en mis terapias meta a Cristo. Cuando he tenido muchos pacientes que vienen impacientes de resolver su problema, vienen con todo un mundo que no pueden resolver, pero sobre todo tienen afuera a Dios, tienen fuera a Cristo y no saben cómo concluir su relación ni con ellos mismos ni con un ser divino. Entonces yo, gracias a las preguntas estratégicas que conozco a través de este personaje que se llama Salvador Minucci, agarro una pregunta que se proyecta al milagro, que es soluciones rápidas, enfocadas del presente al futuro, y se llama la pregunta del milagro. Entonces, cada vez que viene un paciente me dice, yo tengo este problema, y lo ve mundanamente, y está buscando herramientas del mundo para resolverlo, pero deja fuera a Dios. Entonces intervengo con la pregunta del milagro, que significa, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en los milagros? Y cuando los pacientes me dicen, sí, no voy a ninguna religión, o sí voy a alguna religión, y sí creo en los milagros y creo en un Dios, me dan la pauta para entrar y decirles, si tú en esta noche te vas a tu casa y va Dios a tu casa y genera un milagro, al otro día, ¿cómo te darías cuenta que tú ya no tienes ese problema? No, pues ya voy a hablar mejor con mi esposo, voy a tener mejor relación con mi hijo, ya no me voy a pelear en el trabajo, voy a hacer... Entonces, en ese pequeño granito de arena, me doy cuenta que puedo intervenir en el nombre de Dios y que a pesar que mis maestros no me lo permiten, estoy evangelizándolos y les estoy diciendo, si llevas a Dios a tu casa, permites que Él en la noche, cuando tú estés dormido o dormida, haga un milagro en ti, se llevan el mensaje en casa y saben que Dios está presente. Y que gracias a ese método de Minucci, donde dice, Dios va a crear un milagro en la noche en ti, al otro día ellos ya tienen una solución. Y ahí me doy cuenta, como estudiante de teología y estudiante en la maestría de terapia familiar, que Dios está en todo momento, como dice San Pablo. Y la paciencia es la maestra, porque yo soy muy impaciente. Mis pacientes que van a terapia son impacientes.
y quieren ya resolver los problemas. Pero si involucramos a Dios en nuestras vidas, que es lo que yo les digo, surgen milagros y nos dan paciencia. Y teniendo paciencia se puede resolver todo. Así que yo les invito, mi querida comunidad teóloga de la UNIVAS, a abrazar la paciencia, no como una debilidad, porque a veces la paciencia la vemos como una debilidad, sino como una virtud poderosa. Es el fruto del Espíritu Santo, nos lo dice Gálatas en 5:22. Es una señal de madurez espiritual. No pidamos que Dios nos saque de las pruebas, es lo que yo le digo, sino que nos enseñen a esperar en Él, porque mientras esperamos, nos hacemos imagen a Cristo. Entonces yo les invito que si en esta semana, bueno, es lo que yo hago en mi terapia, yo les invito que en esta semana, si tenemos una dificultad, más que tener reproches sobre ello, nos preguntemos, Dios, ¿qué nos quiere decir a través de este problema? Debemos de ser pacientes, escuchar a Dios, porque siempre hay una solución en el campo. Muchas gracias. Este es mi compartir con ustedes. Jessica, al contrario, muchísimas gracias. Y me hizo acordar de esa cita bíblica del Nuevo Testamento donde dicen los apóstoles, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que usted dice, aunque mis profes no me den chance de predicar, yo voy a buscar ese espacio. Felicidades, gracias. ¿Quién más está preparado para continuar? ¿Quién dijo yo? A todos les va a tocar, así que María, ¿ah? Sí, Adelante, sí, maestro. ¿Empiezo adelante. ya? Sí. Sí, sí, ya, adelante, gracias. Amado Dios, te damos gracias por estar hoy reunidos aquí y te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que hoy nos hable, la que nos guíe y dirija nuestras mentes. Guíanos, Señor, porque contigo en nuestras vidas, Señor, cambia nuestra existencia. Te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para que con Él y en Él tengamos la participación del Espíritu Santo que pone fin a la maldad. Y como participa en la inspiración de la palabra divina y obra en los corazones y en la iluminación que el ser humano necesita. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Trae a nuestras vidas el conocimiento para cambiar. Ayúdanos a nacer de nuevo. Amén. Compañeros teólogos, el tema de hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano. Lo engendrado por el espíritu es espiritual. Que no te cause, pues, tanta sorpresa lo que te he dicho. Aquí entiendo, compañeros, que el tema de hoy nos habla de este encuentro furtivo que Nicodemo, un hombre de poder en la iglesia de ese tiempo, que tenía honores y riqueza, fue en forma furtiva y secreta de noche, inquietado, ya con dudas,
por los signos y las palabras del Nazareno. Jesús le dice, hablándole a nivel de maestros, de conocedores de su religión, que está seguro que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo no puede entender que la tierra está llena de la gloria del Señor. Que el que no quebranta en silencio, en privado, lo material, nunca tendrá la calidad espiritual para acercarse al reino de los cielos. También Nicodemo le dice que es imposible hacerlo porque tendría que volver al seno materno. Porque Nicodemo también le está contestando en sentido figurado, toda vez que él va en secreto, porque tiene temor de perder lo ganado, porque no quiere perder los privilegios obtenidos. Él está cuidando eso. Por ese motivo se le hace muy difícil. Y en otro párrafo de la iglesia le dice que todos los que saben la palabra sin entenderla son ciegos guiando a ciegos. Jesús le dice a Nicodemo, yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Del agua todos nacemos. Y todos estamos en posibilidad de nacer del espíritu. Solamente que primero debemos vivir en santidad en forma constante. En un proceso de santificación donde aprendemos que con la ayuda del Espíritu Santo, si Dios dispone en un momento dado, torcer nuestro camino material y perder lo que con tanto celo cuida Nicodemo, que es el poder, los honores, la riqueza material, entonces que el Espíritu Santo enderece nuestro corazón en la voluntad divina. Así es como yo entiendo el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañera María. Nos hubiera gustado haberla visto predicar. Pero muy bien. ¿Quién dijo yo? Usted, joven. Sí, adelante. Gracias, maestro. O bueno, o alguien más de los compañeros o... Adelante, échale. Ya está usted, ¿verdad, Ariel? O ya está él. Perfecto, muchas gracias, maestro. Pues, compañeras y compañeros, pues mi nombre es Ángel Hernández y en esta ocasión, en este ejercicio, me gustaría hablarles de la relación entre la fe y la razón. Me gustaría abordar de inicio un antecedente próximo que tenemos ya en las encíclicas, en la doctrina encíclica que se ha venido construyendo en el siglo presente. El antecedente más próximo, me parece, y el que lo aborda de forma profunda, es precisamente la encíclica Fides et Ratio, emitida por el Papa Juan Pablo II en el año 1985. La encíclica es muy interesante y a partir de ahí surge la reflexión que creo que también es muy importante en el mundo contemporáneo, porque la encíclica retoma algunas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Estas preguntas, bien lo dice la encíclica, se han tratado de responder por todas las culturas que han existido a lo largo de la humanidad, desde los escritos sagrados de Israel hasta los Veda y en los Avesta, desde Confucio a Lao Tse, desde Buda hasta los griegos, Eurípides y Sófocles, Platón y Aristóteles, los aztecas y los mayas, San Agustín, Santo Tomás, Newton, Descartes, Heidegger, Byung-Chul Han, el actual filósofo que ganó el premio de Asturias, de Princesa de Asturias sobre comunicaciones. Ahora nosotros en esta reunión nos planteamos las preguntas y no las acabamos de responder. Y mientras que la humanidad exista, se plantearán estas preguntas y sus respuestas. De acuerdo con la encíclica, para los cristianos, y creo que tiene un sentido ecuménico, y así lo planteó el Maestro Jesús desde su existencia, y la respuesta me parece que podemos encontrarla no para que la solucione y la resuelva, sino que a partir de esta respuesta le demos el sentido a nuestra existencia, y es la revelación divina, la encarnación de Dios en Cristo, y por ende, su muerte y la resurrección. En este misterio, creo que encontramos el meollo o un enclave para darnos esas respuestas. En este misterio creo que encontramos la relación entre la filosofía y la fe, entre la razón y la fe. Y creo que parte de esto, un aspecto fundamental, nos lo da la sabiduría. Y la sabiduría creo que es la máxima de las virtudes. Salomón lo sabía bien. Salomón, en su libro de los Proverbios, él dijo que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y en la encíclica de Fe y Razón nos habla de una sabiduría divina más allá del pensamiento humano. Y creo que para llegar a ella, la herramienta que tenemos principal es la filosofía relacionada con la fe. De hecho, creo que en nuestro mundo contemporáneo, y así lo dice la encíclica, la filosofía hoy es la herramienta para que la fe se acerque a quienes no creen. Desde el momento en que las preguntas iniciales se comparten entre creyentes y no creyentes. Y un aspecto fundamental que encontramos, o una relación directa que encontramos entre la fe, entre el auditus fidei y la intellectio fidei, es la sabiduría que nos muestra el acto de la muerte de Jesús. Dios se encarna en el hombre para que el hombre sepa regresar a Dios. Y creo que aquí está el misterio. Y aquí encontramos la sabiduría. Dios se revela al ser humano a través de unas cosas muy sencillas, a través de las cosas simples. Dios ha elegido en el mundo lo que es nada para convertir en nada las cosas que son. Así lo dice Pablo en Corintios. Y incluso Pablo, para hablar acerca de este misterio de la muerte de Jesús, precisamente él habla aquí una reflexión
entre la sabiduría que encuadra el amor de Dios. Y creo que el misterio de la sabiduría está en el amor y en el temor de Dios. El acto más noble del ser humano lo muestra el Maestro Jesús con la muerte, en dar la vida por los demás. Ahí está el amor, que creo que es el hilo conductor de la humanidad y sobre todo un acto interrelacional entre la filosofía y la fe, entre la razón y la fe. Sócrates, muchísimos años antes, así lo dice Platón en su texto El Fidón o del alma, ya nos hablaba de la muerte y lo que significa la muerte. Sócrates, en el diálogo de Fedón o el alma, dice: no es pues la separación del alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo de un lado y el alma solo de otro. ¿No es esto la muerte? Para Sócrates, el verdadero filósofo debe prepararse para la muerte. Creo que Jesús, el Maestro Jesús, toda su vida se preparó para la muerte. Y él lo sabía. La figura del Maestro Jesús sacrificándose se mostraría más tarde en la Edad Media con el símbolo del pelícano carcomiéndose las entrañas, dándole de comer de su propia sangre y de sus propias entrañas a sus polluelos. Y creo que el misterio de la muerte, ahí está la sabiduría. Desprenderse, decía Sócrates, de las pasiones del cuerpo para liberar el alma. ¿Qué no nos dice la Biblia y en todo momento nos habla la Biblia de la muerte? De la vida que nos espera después de la muerte. Y para llegar a ella, creo que el amor es el acto más puro para eso. En la encíclica, el Papa Juan Pablo II, porque aparentemente él escribió, bueno, al menos él afirma, ¿verdad? Él afirma, hace una narración acerca de los pensamientos de la filosofía antigua hasta llegar a Jesús, donde señala que el acto de la revelación es el acto de unión entre la sabiduría y la fe, entre la razón y la fe. Creo que reflexionar acerca de este acto con una relación filosófica en relación con la fe, creo que nos ayuda a acercarnos a Dios. En un mundo contemporáneo, creo que la filosofía y la fe tienen que ser la herramienta para llegar el mensaje de Dios y de Jesús a todos. Y ese mensaje creo que es el de la paz. Hoy, con un Papa nuevo que tenemos, lo hemos visto en las noticias y en las primeras palabras que ha dicho. Creo que estamos en un punto de inflexión, como bien lo comentaban los compañeros, sobre todo Jessica, cómo se mueve el mundo de hoy. Creo que la relación de la fe y la razón puede unir a las personas y a las sociedades. Creo que la fe y la razón es uno de los puentes para unir a las personas. Cuando se dice que necesitamos más puentes que muros, creo que esos puentes, o uno de esos puentes, es la razón y la fe. Una razón y fe, una dicotomía de razón y fe abierta a las creencias, donde más allá de los autores y de los nombres al que se le dé a Dios, el contenido sea lo importante y la importancia de ese misterio de la reencarnación, que creo que es el culmen de la enseñanza bíblica.
Es cuanto. Muchísimas gracias, Ángel, ¿verdad? Qué bueno que usted, sin saber que iba a estar aquí el grupo de nuestros compañeros filósofos, usted preparó una homilía, un sermón, en ese diálogo entre fe y razón. Es un tema, pues, muy importante, porque siempre nos cuestionamos, ¿nuestra fe es razonable o nuestra fe, o sea, cómo está eso, ¿verdad? O nomás creo ciegamente, ¿verdad? Muchas gracias por su homilía. Y ahora vamos a ver quién faltaría de los que están aquí. A ver, por ejemplo, está María Benita. Adiós, es Maruca. Maruca es la que ya pasó, ¿verdad? Está la Sí. compañera Paloma por ahí. Paloma, Paloma, queremos verla aletear. Adelante. Buenas noches. Bueno, yo les había pedido a los compañeros que de ser posible tuvieran a la mano su Biblia, ¿verdad? Y les voy a pedir un favor. A los que les sea posible, les voy a pedir que aparten en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 39 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 39 al 40. Y ya una vez que lo tengan seleccionado en sus Biblias, les voy a pedir que vuelvan a cerrar su Biblia. Ujú. Y bueno, pues empezando con este ejercicio, vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine, el que nos alimente con esta palabra que vamos a escuchar. Y les voy a pedir que después de la proclamación dejemos un momentito de resonancia para que la palabra llegue a nuestro corazón. Y pues antes de escuchar la proclamación, les voy a pedir que dispongamos nuestro cuerpo y nuestra alma para estar expectantes y escuchar qué es lo que esta palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros. Del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40. Ustedes estudian diligentemente las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Palabra del Señor. Pues después de haber escuchado esta palabra, nos damos cuenta, o podríamos pensar que Jesús está criticando lo que acaba de decir, pero no. Jesús no está criticando el estudio de las Escrituras, al contrario, Él nos anima a estudiarlas. Pues Él mismo las está citando de manera constante. De hecho, Él dice, ellas dan testimonio de mí. Y el problema no es el estudio en sí, sino el enfoque y la intención que se le pone. ¿Qué intención le estamos poniendo nosotros al estudiar la palabra? Algunos estudian las Escrituras no como un fin mismo, no como el camino que nos conduce a Cristo. Y podríamos pasar horas leyendo la Biblia, escuchando predicaciones
o incluso estudiando teología. Y aún así, no seríamos capaces de conocer al Dios verdadero. Necesitamos ir a Cristo. ¿Pero cómo? Con una actitud humilde y de obediencia. En este versículo vemos cómo Jesús está hablando con líderes religiosos que sabían mucho. Algunos de ellos eran eruditos, así como los estudiantes del Univas, pero no tenían una vida espiritual. Ellos sabían las promesas del Mesías, pero no lo reconocían, aun cuando el Mesías estaba frente a ellos. Escuchamos de la palabra, piensas que en ella tienes la vida eterna. Y no están equivocados, sino que revela una confianza mal colocada. Una confianza no en Dios, sino en sus propios conocimientos o en su estatus religioso. Ustedes, compañeros, ¿ya se preguntaron cuál es su estatus? ¿Cuál es su estatus religioso? ¿O cuál es su participación en la asamblea? O a lo mejor prefieren decir, yo por eso mejor no participo. También están los otros, los que confían en sus conocimientos bíblicos, en su membresía en la iglesia o en sus obras. Pero estos no han tenido un encuentro real con Jesús, con el Cristo viviente, con el Cristo doliente, con aquel que sufre con los que sufren, con aquel que acompaña al hambriento, al huérfano y a la viuda. Escuchamos también en la Escritura, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y es este precisamente el centro del mensaje que les quiero compartir. La vida eterna no está en el saber, sino en ir a Él, en ir a Cristo. ¿Y qué significa venir a Cristo? Pues venir a Cristo significa rendirse, tener una relación personal y confiar en Él, obedecerle, seguirle. ¿Quién de ustedes está dispuesto a seguirle? Seguirle verdaderamente. Y así les puedo citar varios ejemplos. Leer un menú no nos alimenta. El comer es lo que nos alimenta. Leer sobre Jesús no nos salva. Solo venir a Él es lo que nos dará la vida. Y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. En este texto encontramos una invitación amorosa de Jesús. Es posible conocer mucho y no tener vida. Es posible predicar, ¿sí? Enseñar, cantar y aún así no tener un encuentro personal con Jesús. Dice la segunda carta de Timoteo del versículo 3 al 7. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Yo les pregunto, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos cada uno de nosotros?
¿cuál es la invitación para ti en este momento, estudiante del universo? Jesús nos quiere solo estudiosos, quiere discípulos. ¿Tú estás dispuesto a ser un discípulo? ¿Ya te lo has preguntado? ¿Estamos dispuestos? Permitamos, pues, que las escrituras nos lleven a Él, al amado, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Paloma, muchísimas gracias. Usted es la número 7 de la predicación. Hay un número 8 alumno de teología. Ir el aplauso de nuestra DIR. Quedan Bravo. Rudy y Mario. Adelante. Rudy y Mario. Muy bien, Rudy y Mario. ¿Quién dijo yo? Si quiere Mario yo, dijo. Ah, bueno, Rudy. Muy bien, Rudy, adelante. gracias, profesor. Ahí me veo, ¿no? Tomando los ojos. Sí. A ver. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre el amor de Dios. Y para esto quiero citarles en un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, y dice así, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que sin importar quiénes seamos o cómo vivamos, o dependiendo de nuestro estatus social, etcétera, todos alguna vez hemos tenido alguna falla, ¿no? Y así estamos incumpliendo los estándares de Dios, por lo cual es como si hubiera una separación, ¿sí? Lo que es destituir quiere decir separar. Dice que por un pecado estamos separados de la gloria de Dios. Yo creo que alguna vez todos hemos cometido algún error, ¿no? Entonces, simplemente por este error, pues ya somos destituidos. Simplemente alguna mentira, como dicen, piadosa, ¿no? O blanca, no deja de ser mentira. Entonces, por eso ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero el inmenso amor de Dios tiene una solución, ¿sí? Y aquí es donde la historia se vuelve, ¿sí? Se vuelve increíble, ¿no? Entonces, nos dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar ese amor de Dios que entrega a su propio Hijo? Sí, entonces esto quiere decir que Dios nos ama profundamente y que a pesar de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, Él proveyó esta solución, ¿sí? Que fue entregar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces aquí es donde entra el amor inmenso de Dios que dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio por todos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, sentimos ese amor por nuestros hijos, ¿no? Entonces, imagínense que un día lleguemos a alguno de nosotros y vamos a donde dan la pena de muerte a los reos, ¿no? Entonces tú llegas y dices, no sacrifiquen a este reo, no le den la pena de muerte, mi hijo va a tomar su lugar. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos esto, ¿no? Entonces aquí Dios hizo esto, ¿no? Dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para poner por todos los pecados de nosotros, ¿sí? Entonces esa solución, que quiere decir que es Jesucristo, y lo vemos en el libro de Corintios, en la 1 Corintios 15:3, y lo podemos leer así, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz, tomando sobre sí el castigo que merecíamos nosotros a causa de nuestro pecado. Su muerte fue un sacrificio perfecto, ¿sí? Para pagar esta deuda, ¿sí? Pero la historia no termina ahí, que dice que Él resucitó después del tercer día. ¿Sí? Esto demuestra que Jesús derrotó al pecado y a la muerte, ¿no? Abriendo un camino para que tengamos ya una buena relación hacia Dios, ¿sí? Y de esta manera podemos tener la vida eterna. Esto quiere decir que a través de su muerte Jesús pagó el precio del pecado y reconcilió a toda la humanidad con Dios, y que a través de su resurrección demostró que derrotó a la muerte y ofreció una promesa, que esta promesa es la vida eterna, ¿sí? Y una nueva relación con Dios hacia quienes creen en Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos recibir este regalo de amor, de perdón y de vida eterna? ¿Sí?
Lo vemos en Romanos 10:9, que nos dice así, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí vemos dos cosas importantes. Primero es reconocer y confesar que con nuestra boca que Jesús es el Señor y que ahora Él tiene autoridad en nuestra vida. Lo segundo es creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, confiando en su poder, ¿sí? Entonces, esto es como aceptar de todo tu corazón y toda tu mente las verdades de Dios y de Jesús, confiando en ellos y reconociendo que lo necesitamos para el perdón y para la vida eterna, que es una de las grandes promesas, ¿no? La vida eterna. Y esta promesa es para aquellos que creen. Y la podemos ver en el libro de San Juan 5:24, que dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, que el que me envió, tiene vida, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, obtenemos vida eterna, ¿no? Entonces es una relación con Dios comienza desde ese momento, y ya no estamos bajo condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida, una muerte espiritual a una vida plena en Él. Es decir, que al creer en Jesús se recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Porque no quiere decir que todos seamos hijos, somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos, lo que conlleva a vivir para siempre en la presencia de Dios, donde estaremos libres del sufrimiento, del dolor y la muerte. Y es lo que vimos inicialmente en el texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que yo les quería platicar, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Rodolfo. Me gustó su homilía. Vamos ahora con Mario, ¿verdad? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Mario. Muy buenas Eh, noches. Bien, ¿y usted? ¿Ya está listo? Bien, Bueno, pues bien. Pues adelante. ya Ya tiene su púlpito listo, digital libre. preparado. Adelante, bravo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues quisiera comenzar con una cita bíblica en el libro de Primera de Corintios. La cita es en el capítulo 13, versículos del 1 al 7, y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La vida es una constante toma de decisiones y una constante cumplimiento de deberes, de obligaciones, y que muchas de las veces, aunque intrínsecamente podríamos decir que el amor está ahí, muchas veces lo olvidamos. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, nos dice que Dios es amor. ¿Qué sería de la humanidad si partiéramos de la premisa fundamental de que Dios es amor? Y todos aquellos que somos creyentes, de alguna manera hiciéramos del amor una virtud que nos diera la oportunidad de que vinieran todas las demás virtudes al lado de él, porque aquel que ama, aquel que se entrega al amor, aquel que tiene el amor en él, todas las cosas que hace no pueden ser negativas o pueden ser malas. Dicen que el amor es la fuerza más grande del universo, capaz de trascender las barreras del tiempo y del espacio. En alguna ocasión nos ha pasado que cuántas veces hacemos las cosas únicamente por obligación o por deber, olvidándonos un poco
del amor al prójimo, de la solidaridad. Pasamos mucho tiempo ensimismados en nuestra cotidianidad y en nuestras actividades que nos olvidamos de la capacidad que tenemos de amar, de la capacidad que tenemos de dar a los demás un poco de nosotros y de traducirlo en amor. En el Evangelio de Marcos, Jesús de Nazaret nos habla de una máxima que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y muchas veces lo olvidamos, muchas veces se nos olvida que la parte fundamental del ser humano radica dentro de él. Y entonces empezamos a ver para todos lados y empezamos a necesitar cosas que de alguna manera, materiales, que de alguna manera no alimentan nuestra alma y no alimentan nuestra fe. Entonces nos olvidamos y vamos banalizando muchas cosas que al final de cuentas, si retomáramos el principio fundamental de que Dios es amor, creo que viviríamos de alguna manera mejor. Y no me refiero al amor romántico, porque ese, aunque es muy importante, me gustaría decir que citar a Nietzsche en su definición de amor, porque nos dice que el amor es un acto libre, una renuncia al egoísmo, es una renuncia al egoísmo en favor del otro y una lucha contra el deseo de posesión. En esta efímera libertad que tenemos y limitada libertad que tenemos, yo creo que el acto de amor es un acto de valentía. Entonces, a mí me gustaría cerrar con esto. ¿Qué muestra más grande de amor, del amor de Dios, que en su inmensidad aún se acuerda de mí? Lo retomo porque podría decir, y lo dije en alguna clase anterior, la manera en que veo la vida en esta transformación de la cual hablaba uno de mis compañeros, ha sido enorme en mi persona a través de la fe y del tener a Dios en mí. Entonces, les agradezco mucho y esa es mi presentación. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más falta por allí de los teólogos o ya son todos? Ya, ¿verdad? Muy bien, allí está recibiendo el aplauso de nuestra amable directora, la doctora Ana. Doctora, ¿usted cree que estos alumnos, que podamos calificarlo así como 6, 7, 8, 9, 10 o, Doctora, a mí no me aplaudió. Sí te aplaudí, mi cielo, claro. No, no te aplaudió, yo no vi. Calla, mañana lo verán en la grabación. Yo creo que todos sacamos 10. Faltan los visitantes. Los visitantes, ¿qué dicen? ¿Cómo se pronuncian? Querido Francisco, Iván, Carol, ¿tú qué opinas, Carol? Valerio también. Quiero que sepan que Valerio también es teólogo y está estudiando filosofía con nosotros. Valerio, sí, sí, Francisco sí. también. Pues bueno, los invité a que vinieran a verlos y yo creo que quedamos gratamente complacidos, ¿no? Ha habido de todo. De No sé si todo. quieran comentar algo, chicos de filosofía, para abrir un poquito la participación. Pero están esperando, Héctor está esperando entrada. Ahorita le di acceso, déjeme ver otra vez. A ¿Quién ver. se quedó afuera? Héctor. Ah, Héctor. Falta Héctor. No, adelante. Entonces nos ahorramos los comentarios hasta que entre Héctor. Pero Seguimos en mute. ya no. Buenas noches, ya me accesaron, gracias. Sí, sí, ya. Ahora sí. Adelante,
doctora o compañeros filósofos, sería interesante también su perspectiva desde la filosofía, ¿qué pueden decirle a nuestros compañeros teólogos? Pero falta Héctor, ¿no? Falta Héctor, no expuesto. Héctor, muy bien, Héctor. Héctor es de casa. Vamos a Sigue. escuchar al joven Héctor. Adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. No, ya me uní tarde, vengo de trabajar. No vengo preparado, la verdad. Soy honesto. Entonces, mañana veo la presentación y la grabación y me pongo al corriente, me pongo al tanto. ¿Sí? Ya Gracias. dijo. Muy bien, entonces O ahora sea, sí. ¿cómo no vas a predicar, Héctor? No, no vengo preparado como comenté. Sí, sí, ahorita si gusta me escribe y nos ponemos de acuerdo para que me haga llegar su homilía, ¿verdad? Bueno, muy bien. Creo que Francisco quería comentar algo, ¿no? Francisco o Luis. ¿Siguen aquí? Ya se me fue. Vamos a estar como una sesión espiritista. Te estamos perdiendo. Sigues ahí. Como Sí, como el meme, ¿verdad? Como el meme. Luis aquí estaba, ya se me fue. Nomás no vayan Bueno, a prender velas. adelante, Francisco, si gustas comentar algo. Linet también, y luego si gustan escuchamos a Carol. Adelante. Gracias, me voy a quitar los lentes para que no brille. Gracias, Doc. Muchas felicidades a todos, la verdad, muy interesante. Recordemos que no es cosa fácil. Ahorita le comentaba a la doctora que, bueno, estuve en el seminario, me faltó llegar a teología en esa parte, pero algo muy importante que nos enseñaban desde un principio era esta parte de la reflexión y de la prédica. Obviamente, la materia es homilética y recordemos en términos religiosos, sacramentales o de la iglesia, vaya, para no entrar en detalles, o sacros. La homilía es solamente y exclusivamente para la cuestión del sacerdote, ya que al momento de ser ordenado sacramentalmente, el Espíritu Santo posa en él y obviamente es iluminado para poder llevar ese mensaje. En ese punto, recordemos, por eso también le dije a la doctora de cuáles eran los términos en la teología, si era cristiana, si era, cómo lo manejaban. Pero es importante porque algo que nosotros veíamos era esa reflexión, y no solamente en el término sacro, en la sacralidad, sino que todos estamos llamados a evangelizar, a dar testimonio de ello. Y ahorita me voy a ir así rápido, aprovechando el tiempo de Rodolfo. 2 puntos. Santiago 2, del 18 al 20. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe sin obras no tiene sentido. Una. Y la otra es de Marcos 12, 29, 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 puntos son muy importantes, ya que nuestro ejemplo arrastra, para empezar. Y 2, el amarte a ti. Esto de estar estudiando y en este punto tan importante de desarrollo de este tipo de materias, este tipo de estudiar teología, no cualquiera, la verdad es algo sumamente importante y eso habla de un amor propio que lo puedes llevar con los demás. Entonces, empiezas con tu amor a través de un ejemplo que arrastra y ayuda a un crecimiento social con mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque empezamos aquí desde la filosofía, como ahorita lo comentó uno de nuestros compañeros, empieza desde el intelecto, desde la filosofía de la razón, pero le damos ese sentido humano de amor, de caridad, de comprensión y de esperanza, para poder así entender un poquito más. Y es sumamente importante, les digo. Gracias por ello, por compartirnos, por darnos esta oportunidad de escucharlos. La verdad es increíble y esto nos atiende a poder crecer y llevar un mensaje también a los demás. Recordemos que el ejemplo arrastra. Felicidades. Muchas gracias, compañero Francisco. No recordaba que había estado en el seminario. Sí, a lo mejor sí me dijo, ¿verdad? Eh, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias por sus palabras y bienvenido nuevamente. Así es. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más, querida Carol? ¿O Linet?
Nope. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Adelante, Luis. Perdón, es que estaba fallando acá mi internet y por eso me desconecté, pero ahí voy. Primero que nada, felicidades a nuestros compañeros. Es grato escuchar sus, sus disertaciones, sus homilías, y es gratificante para el espíritu desde la filosofía escuchar cómo se nutre de la fe, como lo decía hace ratito nuestro compañero, no recuerdo que expuso Fides de Ratio, y se me venía mucho a la mente en lo que él exponía y decía yo, claramente la Fides de Ratio dice que las dos alas del espíritu es la fe y la razón con la que vuela, y y tenía mucha razón San Juan Pablo al decir esto, porque siempre nos vamos a cuestionar, siempre nos vamos a preguntar por lo que creemos, por qué lo creemos así, cómo lo creemos, y las respuestas del hombre que lo vemos desde la filosofía y en teología también, con antropología teológica, quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, quién nos creó, todas estas preguntas que cuando nos las hacemos el espíritu, digo yo así porque a mí me emociona, el espíritu se siente vivo, ¿no? Se siente que reflexiona, se siente que analiza, y bajo la óptica teológica, ver esta parte también, ¿no? Tocaban el tema de la revelación, de la encarnación, que son temas sumamente importantes, culmen del centro y el misterio de Jesucristo, y cómo Jesús muere en la cruz y muere de esa manera, y el triunfo de Cristo en la cruz, y qué es lo que nos da vida y es lo que nos da vida eterna. Entonces empezamos a hacer teología y empezamos a hacer filosofía a la misma vez también, porque nos estamos preguntando, decimos cómo es que necesitamos trascender, cómo es que necesitamos aspirar a los dones espirituales y más altos, como lo dice San Pablo, cómo es que necesitamos del amor, cómo es que buscamos el amor, San Juan de la Cruz, el Evangelio de San Juan, etcétera. Entonces, me encanta, ¿no? Me encanta porque son dos disciplinas que se suman muy bien. Por allí hay una frase que siempre han dicho, ¿no? Que la filosofía es como ancla de la teología. Bueno, hay la materia de teodicea que es el enlace que se hace y el brinco que se da, ¿no? Ya lo vemos teodicea, vamos a pasar a teología y ahí nos quedamos, elan a ese Dios, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque, vuelvo a repetir, estas preguntas siempre van a estar. ¿En quién creemos? ¿Cómo creemos? ¿Quién fue Jesús? ¿Verdaderamente existió Jesús? Lo perdimos, ¿verdad? Sí, sí, está Bueno, bastante lejos y yo creo que su internet no es del todo muy buena. Pero bueno, yo creo que el mensaje sí lo dejó claro, ¿no? La sí, sí, sí. importancia de analizar a la teología, echando las herramientas también, echando en mano las herramientas de la filosofía. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Valerio. Linet, adelante, ¿quieres decir algo? Adelante, Linet. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Linet. Primero que felicitar a los compañeros. Linet, ojalá pudieras Verde. acercarte un poco más a tu micrófono, mi cielo. No está internet. Se corta. Bueno. No. Bueno. Ah, Bueno. sí, bueno, adelante. Primero que nada, pues muchas felicidades a todos los compañeros. Fue le llamo así una fiesta para mí escucharlos, el expresar aquellas palabras que hacen falta al alma y que nos nutre y que nos hace vivir y que nos hace reflexionar, pues que estamos, que somos seres
que necesitamos de esa paz, de esa tranquilidad. Y como ya lo dijeron los compañeros, viéndolo desde ese punto de la filosofía, preguntarnos el quién soy, a dónde voy, cuál es en sí mi esencia como ser humano y qué quiero dejar en esta tierra, ¿no? Me hace vibrar todas esas palabras y de verdad que me quedo con un buen sabor de boca y pues muchísimas gracias a la doctora por esta invitación y que nos invita mucho a la reflexión. Gracias, compañeros, muchas felicidades. Es Juan. Muchas Gracias, querida gracias, Linet. compañera Linet. ¿Alguien más que quiera aportar algo, incluso de los que ya pasaron, cómo se sintieron, que quieran compartirnos? Para mí no hubo bueno ni malo, simplemente hubo diferentes predicadores, cada uno le imprimió su estilo. Y todos nos dieron un buen mensaje. Lo importante es que ya lo hicieron. Ahora el siguiente paso va a ser hacerlo en sus comunidades, si les dan esa oportunidad, ¿verdad? Sí, así que adelante, si gustan compartirnos. Profe, sinceramente estoy gratamente sorprendido, estoy con gozo, estoy asombrado de la participación de todos, ¿verdad? Tenía yo la cosquillita de qué va a pasar. Cada uno conforme a su percepción, comprensión, doctrina, nos transmitió algo, ¿ah? Nos transmitió algo. Y creo que ese es buen momento para animarnos como grupo, no solamente los teólogos, sino UNIVAS, ¿no? Felicidades, doctora, veo crecimiento también con la presentación de sus alumnos de filosofía, creo me dijo. Es bonito y gracias, profe, por la oportunidad y compartir sus conocimientos. Creo que es bueno, como decía aquí el filtro, bueno, verdadero y necesario que podamos animarnos y transmitir este ánimo, ¿no? A más personas, que se vuelva como las olas cuando una piedra cae en el agua, ¿no? Gracias por todo, gracias compañeros. Aprecio mucho a cada uno su enseñanza de esta noche. Gracias a usted, Ariel, que siempre ha sido participativo en las lecciones y eso nos ha enriquecido la clase, así que muchas gracias por ello. Están preocupados por la calificación, brother. Ya les dije que tenemos 10 todos. Todos pasan. Hasta que se seque la tinta. Hasta que se seque la tinta. Doctora, nuevamente es un placer y un honor que esté en nuestra aula. Yo le agradezco personalmente por haber confiado en mí, por esta gran oportunidad, y espero haber aportado un granito de arena, sobre todo siendo como solamente un motivador para que ellos saquen lo que ya traen en sus corazones, en sus cabezas. Porque pues hay compañeros muy avanzados en su conocimiento teológico, hay otros que a lo mejor no tanto, pero que están dispuestos a aprender. Así que ojalá que se haya cumplido el objetivo de que usted se trazó, que su equipo se trazó para haber hecho este programa en esta hermosa carrera de teología y concretamente en el módulo de homilética, que como le decía o en privado, a lo mejor no ha sido tan fácil como si, vamos, le estuviera predicando a una sola fe, ¿verdad? Una sola tradición cristiana, sino que ahorita estamos aquí de diferentes tradiciones cristianas. Por eso ahorita que participó el compañero Francisco, él dio su punto de vista católico de cómo la homilía se reserva al ministro consagrado, que puede ser ya del diácono, ¿verdad? Presbíteros, de ahí para arriba. Pero en otras tradiciones cristianas, no, bueno, no sé de cualquier, pero una persona que no sea sacerdote, sino que ya son pastores o pastoras o que la comunidad les conceda esa oportunidad y por eso esa es la gran diferencia, pues. ¿Y qué más le puedo decir? Que muchas gracias por estar aquí. Y si usted gusta decirnos unas palabras, digamos, finales, ya para que ya casi va a ser hora, adelante, muchas gracias. Nos quedan Gracias. 15 minutos. Adelante.
Me quedan 15 minutos. Bueno, déjame aprovecharlos muy bien. Bueno, chicos, pues primero coincido con el compañero que mencionaba que fue como una fiesta, ¿no? Escuchar todas las posturas, hasta los tonos de voz de cada uno de ustedes, los puntos que les llamó la atención. Para mí todo eso dice mucho. Hacia dónde lo giraron ese tema, cuál fue su exhortación final. Mire, a mí me gusta mucho hacer análisis del discurso, ya es algo que ya inconscientemente lo hago. Entonces, desde la interpretación de su persona, los rasgos de su personalidad, les decía, la tonalidad, la estructura que le dieron, la exhortación final, la lectura que eligieron, todos estos elementos a mí me dan mucha información acerca de ustedes. Y definitivamente toda esa información pues está orientada hacia, no puedo menos que decir, cualidades o atributos positivos, ¿no? A mí me encanta, y lo voy a decir con todas las letras, la voz de María, cómo cambia, ¿no? El contraste que ella hace de cuando habla y cuando pone sus bromas ahí en el chat a cuando se pone a leer alguna. Es la segunda vez que me toca escuchar a María en algún tipo de trabajo, en exposición oral de algún tipo de trabajo. Y la verdad es que María se mete, o sea, yo siento que es otra persona, de hecho, esto se lo he comentado, cambia muchísimo. A mí Maruca me encanta, ya lo saben. Y igual cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, para mí es un deleite escucharlos, chicos. Efectivamente, ustedes ya no son los mismos de aquellos primeros módulos que teníamos, ¿no? Han cambiado mucho. Yo celebro muchísimo que haya gente muy preparada tomando la licenciatura en filosofía y la licenciatura en teología, porque es precisamente esa riqueza que tienen nuestros estudiantes la que nos obliga a nosotros los docentes a prepararnos más, a saber más, a enterarnos, a poder jugar más con la información y hacer ejercicios tan saludables como este, de que somos los estudiantes de filosofía visitando a los de teología. Celebro mucho la postura, pero particularmente, y lo tengo que decir con toda sinceridad, en mi papel de hermeneuta y en mi papel de cristiana también, ¿por qué no decirlo? Hubo un discurso que me encantó porque hizo el match muy saludable de la filosofía y la teología. Ya ustedes se imaginarán de cuál de todos los ejercicios estoy hablando, ¿no? Pero esa fundamentación es la que a mí me gusta ver en la teología, que sí es la fe, completamente de acuerdo, pero imagínense la teología, si le quitamos la filosofía, nos queda nada más el dogma y tiene que hacer un ejercicio que implique un poco de razonamiento y un poco de ciencia, la ciencia que tiene que acompañar a este estudio serio de las cosas de Dios. Así que, pues yo les doy mi más sincera felicitación. Ya saben que tienen todo mi cariño, porque Univas tiene mi cariño, pero sobre todo ustedes, porque sin ustedes, pues nosotros no tendríamos nada que estar haciendo aquí. Entonces, imagínense la maravilla que es mover tantas voluntades, tantos recursos, tantos tiempos, tantas intenciones y tenernos a todos aquí compartiendo este momento tan agradable. Es una fiesta, definitivamente diría Gadamer, la fiesta. Y la fiesta cuando somos invitados, lo menos que podemos hacer es unirnos al gozo del que organiza la fiesta. Así que enhorabuena, profesor, gracias por organizarnos esta fiesta y gracias a todos los participantes por dejarnos gozar de la mejor cara de los teólogos de Univas Online. Un abrazo muy fuerte con todo mi cariño. Gracias, doctora. Pues mire que la fiesta ellos la hicieron bailando y danzando con esta predicación de la palabra, desde la fe y desde la razón. Y sí, ese sermón o prédica de este compañero, sí, sí estuvo muy bien, quedó muy ad hoc. En estos dos grupos que estamos aquí, filosofía y teología, porque es cierto, siempre el que está enfrente del que está predicando, pues tiene su propio criterio, tiene sus propias razones y él puede estar cuestionándose todo eso, porque la fe también es razonable. Así que muchas gracias a todos, a todos. Sí quiero aclarar que los compañeros que no estuvieron aquí, pues ellos, yo les voy a pedir que me hagan llegar el enlace para ver un video con las mismas características de 5 a 8 minutos. Por ahí algunos se excedió poquito, pero como no estuvieron
todo el grupo, hubo oportunidad para eso. Si hubiera estado todo el grupo participando, pues sí nos hubiéramos visto más estrictos. Así que muchas gracias nuevamente y lo hicieron muy bien. Felicidades. Repruebo, les probé. Reprobados. No, para nada. Casi creas broma. Sí, Bueno, lo sé. pues gracias, profesor, gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, chicos, y esperamos su reporte de calificación. Claro que sí, y espero seguirlos por ahí encontrando en el aula a todos, filósofos y teólogos. Bueno, a ver Así qué pasa. sea, Sí, así sea, gracias. profesor. Entonces ya, si gusta, usted nos honra cerrando clausurando este módulo, esta clase, directora Ana. Gracias. Sí, bueno, pues a ver, pero primero prendan su cámara para tomar una foto. Bravo. Hagan un esfuerzo, ya sé que no les gusta prender las cámaras. Nuestra querida Jessie Sí, a mí ya me se hubiera nos gustado ver fue. a María haberla visto predicando. María, Lo prende hizo tu muy bien. cámara, Es Maruca. que después no los oigo, o sea, tengo un problema técnico aquí, por eso les mando la foto. Ah, pero para la Maruca se da foto, mucho a desear, quiero que sepan, para esta la Maruca. foto, aunque no hable ahorita para la foto, Maruca. Sí, y Ah, César ok. yo creo que ya se nos fue, por eso no nos ha... Ah, ya, ok, muy bien. Bueno, Ok. si me permiten, ahí voy. Una, dos. Mejor sonrisa, por favor, porque mañana la van a ver publicada en Univas Online. ¡Bravo! Claro. Homilética. Una, dos, tres. Ahí va otra. Homilética. Espérenme. Aguántenme un poquito. Va de nuez. Ahí voy. Una, dos, tres. Ahí está. Muchísimas Ahí gracias, está chicos. Maruca ya. Ah, ya, Maruca. Va de nuevo. Tome otras 10. A ver. ¿Listos? Ahí va. Mejor sonrisa porque tenemos a Maruca. Rudy, ¿qué onda, Ah, Maruca, muy Rudy? bien, mucho gusto. Eso, Rudy. ¿Listos? Ahí va. Una, dos, tres. Eso es, genial. Chicos, pues hoy 12 de mayo, siendo las 9:56 de la noche, damos por concluida la materia de homilética a cargo muy Wow. dignamente del licenciado Álvaro Bermúdez y protagonizada por los no menos dignos alumnos de teología y acompañados por los brillantes alumnos de filosofía de Univas Online. Un abrazo, enhorabuena y felicidades. Gracias. Gracias, Buenas noches. doctora. Gracias. Hay que brindar con agua, aunque sea de su casa. Salud. Nos oxidamos. Enhorabuena, chicos. Ojalá que volvamos a repetir este ejercicio. Convirtamos el agua en vino. Un abrazo, querida Jessica, querido Ariel, querido Rudy, querido Valerio, Carol, César, Iván, Francisco, Mario, Maruca, Joel, Paloma, profesor Álvaro y mi estimado Jonathan. Que Doctora, tengan muy muchísimas buena- gracias. Gracias, doctora Ana. Que descansen. Feliz Para no, servirles. feliz semana. Felicidades. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Ah, Francisco. Hola. Es Valerio Gil. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, descansen. Hasta la próxima. Ah, pues el jueves, ¿verdad? Nos vemos el jueves, si Dios quiere. El jueves. Ánimo, ánimo. La última, vamos por la última. Lo están haciendo muy bien. Perfecto. Bravo, bravo. Entonces, 3, 2, 1. Ya hasta se me perdió. Aquí está. Ahora sí. Descansen, jóvenes.